Hola, bienvenidos a este video donde repasaremos distintos temas relacionados a la anatomía y fisiología funcional, donde principalmente explicaremos el complejo glenohumeral y daremos una explicación detallada del ciclo cardíaco con sus 5 fases, repasando también lo más importante, el diagrama de Wilders. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es el complejo glenohumeral. Es una estructura anatómica del hombro que incluye la articulación glenohumeral y sus componentes relacionados. La articulación glenohumeral es una articulación esferoide que conecta la cabeza del húmero a través del hueso del brazo con la cavidad glenoide de la escápula. Bueno, también vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es el ciclo cardíaco. Bueno, ahora vamos a ir con la estructura del complejo glenohumeral. Empezamos con el húmero, que es el hueso largo del brazo que se articula en la escápula en la cavidad glenoide. Luego seguimos con la escápula, que es el hueso con forma de ala que se encuentra en la parte posterior del hombro y contiene la cavidad glenoide. Luego seguimos con la cavidad glenoide, que se encuentra en una depresión poco profunda en la escápula que reside hacia la cabeza del húmero. Luego seguimos con el labrum glenoide, un anillo de fibra cartílago que profundiza en la cavidad glenoide y mejora la estabilidad de la articulación. Luego seguimos con la cápsula articular, un saco fibroso que envuelve la articulación proporcionando estabilidad y conteniendo el líquido sinovial. Haremos una pausa en el último punto para explicar lo que es el líquido sinovial. Bueno, pues el líquido sinovial es un líquido viscoso y transparente que se encuentra dentro de las articulaciones del cuerpo humano. Tiene varias funciones importantes, como lubricar superficies articulares para reducir la fricción y el desgaste, proporcionar nutrientes a las células de cartílago y amortiguar los impactos durante el movimiento. Además, el líquido sinovial ayuda a mantener la salud y la función de las articulaciones al actuar como un medio de transporte para eliminar desechos metabólicos y células muertas. En algunos casos se puede dar el aumento del líquido sinovial y esto puede ser producido por artritis, lesiones, infecciones, etc. Y tenemos en el fútbol dos casos más conocidos que son el de Zlatan Ibrahimovic y Mauricio Pinilla, que sufrían por alguna lesión aumento del líquido sinovial en sus rodillas y ambos terminaron retirándose. Por eso en el ámbito deportivo también es necesario tener conocimiento sobre lo que es este líquido. Ahora sí, sigamos con el video. Pasando al ciclo cardíaco, ¿qué es? Bueno, Este se refiere que son los eventos que ocurren en el corazón durante un latido completo, que son 5 fases, que es el llenado lento, la contracción auricular, la contracción isovolumétrica y la eyección ventricular. una de las preguntas que tomará más relevancia durante el video es ¿qué estructuras componen el complejo glenohumeral y cómo contribuyen a la estabilidad y movilidad del hombro? Bueno, el objetivo principal de este video es explicar estos dos temas de una manera sencilla para cualquier persona. Ahora vamos a hablar del primer tema, que es la estructura del complejo glenohumeral. Bueno, la estructura de este se compone por el húmero, que es un hueso largo del brazo que se articula con la escápula y la cavidad glenoide. Luego tenemos la escápula, que es el hueso en forma de ala que se encuentra en la parte posterior del hombro y contiene la cavidad glenoide. Luego seguimos con la cavidad glenoide, que es una depresión poco profunda en la escápula que reside en la cabeza del húmero. Luego seguimos con el labrum glenoide, que es un anillo de fibra cartílago que profundiza en la cavidad glenoide y mejora la actividad de la articulación. Luego seguimos con la cápsula articular, que es un saco fibroso que envuelve la articulación proporcionando estabilidad y conteniendo el líquido sinovial. Luego seguimos con los ligamentos glenohumerales, que se dividen en 3, que es superior, medio e inferior, y que refuerzan la cápsula articular y contribuyen a la estabilidad de la articulación. Luego seguimos con el ligamento coracohumeral, que conecta el proceso coracoide de la escápula con la cabeza del húmero y ayuda a soportar el peso del brazo en posición reposada. Luego vienen los músculos del manguito rotador, que incluye el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, que rodean la articulación glenohumeral y ayudan a su movimiento y la estabilidad. Luego están las bursas, que son bolsas llenas de líquido que reducen la fricción entre los tejidos. Lo más importante en el hombro es la bolsa subacromial. Ya pasaremos con los reparos anatómicos. El primero sería el tuberculo mayor y menor del húmero, que sus protuberancias óseas en la cabeza del húmero que sirven como puntos de inserción para los músculos del manguito rotador. El segundo es el surco intervertebralar, un surco entre los tuberculos mayor y menor que alberga el tendón de la cabeza larga del bíceps. El tercero sería el proceso coracoide, una proyección en la escápula que sirve como punto de unión para los varios músculos y ligamentos. El cuarto es el acromión de la extensión ósea de la escápula que forma la parte superior del hombro y se articula con la clavícula en la articulación acromial auricular. Y el quinto sería la cabeza del húmero, que sería la porción esférica del húmero que se articula con la cavidad glenoidea. Esta articulación se le conoce como articulación glenohumeral, la cual es una articulación sinovial, lo que significa que tiene una cavidad articular llena de líquido sinovial, una cápsula articular y se encuentra revestida por una membrana sinovial.
Bueno, esta tiene una clasificación funcional y a su misma vez una subclasificación según la forma y el tipo de movimiento. Empecemos por la clasificación funcional. La diartrosis es una articulación altamente móvil, lo que le permite una amplia gama de movimientos. Y tenemos la subclasificación según su forma y tipo de movimiento. La enartrosis. La articulación glenumeral es una articulación en artrosis, lo que significa que es una superficie articular en forma de bola, como por ejemplo la cabeza del húmero. Se articula con una superficie en forma de cavidad, que es la cavidad glenoidea de la escápula, y este tipo de articulación permite movimientos en múltiples ejes, incluidos flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, externa y circunducción. Haremos una pausa en este movimiento poco mencionado que es la circunducción, que es un tipo de movimiento complejo en el que una extremidad o parte del cuerpo describe un círculo o una figura cónica. Este movimiento combina fricción, extensión, abducción y aducción en una secuencia continua. La circunducción se observa típicamente en articulaciones que permiten un rango de movimiento amplio, como el hombro y la cadera. Por ejemplo, cuando realizas un movimiento circular con el brazo, como el hacer un molino de viento, estás realizando una circunducción. Lo mismo ocurre con la pierna cuando describes un círculo con el pie. Este movimiento es importante para actividades que requieren un rango de movimiento amplio y coordinación, como nadar, lanzar una piedra o ciertos ejercicios de estiramiento. La circunducción es esencial en muchas actividades diarias y deportivas, proporcionando flexibilidad y movilidad en las articulaciones involucradas. Bueno, ahora pasaremos por unos ejercicios de articulaciones que serían los press de hombro con mancuerna, elevación laterales, remo con barra, rotaciones externas con bandas elásticas, flexiones y vuelo inverso con mancuernas. Bueno, ahora vamos a mostrar los músculos. Este sería el supraespinoso. Bueno, ¿y qué es un músculo supraespinoso? Bueno, el músculo supraespinoso es uno de los 4 músculos que componen el manguito rotador del hombro. Su ubicación es en la fosa supraespinosa de la escápula, situada por encima de la espina de la escápula. Su origen es en la fosa supraespinosa de la escápula y su inserción en la faceta superior del tubérculo mayor del húmero. Su función principal es la abducción del hombro, o sea, levantar el brazo hacia el lado. También cumple una función de estabilización, ayudando a estabilizar la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula, contribuyendo a la estabilidad del hombro durante los movimientos del brazo. Ahora pasaremos al músculo infraespinoso que se encuentra aquí. ¿Y qué podemos decir del músculo infraespinoso? Bueno, que su ubicación es en la fosa infraespinosa de la escápula, debajo de la espina de la escápula. Su origen es en la fosa infraespinosa de la escápula y su inserción en la faceta media del tubérculo mayor del húmero. Su función principal es la rotación externa del hombro y la secundaria es la estabilización de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea durante los movimientos del hombro. Ahora aquí nos encontramos el músculo que es el redondo menor. ¿Qué podemos decir del músculo redondo menor? Bueno, que se encuentra en la parte posterior del hombro, entre el músculo infraespinoso y el redondo mayor. Su origen es en la superficie posterior de la escápula, específicamente en la parte lateral del borde axilar de la escápula. Su inserción es la faceta inferior del tubérculo mayor del húmero, y sus funciones son las mismas mencionadas anteriormente. Por último pasaremos al músculo subescapular que se encuentra por aquí. Y aquí ya pasamos al músculo subescapular, que se ubica en la cara anterior de la escápula, ocupando la fosa subescapular. Su origen es en la fosa subescapular de la escápula y la inserción en el tubérculo menor del húmero. Su función principal es la rotación interna medial del hombro y la secundaria la estabilización de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea durante los movimientos del hombro. Bueno, el músculo que está acá es el deltoides. Bueno, el deltoides se ubica en la parte superior y lateral del hombro, cubriendo la articulación de la misma zona. Este tiene 3 caras, la anterior, lateral y posterior, y todas tienen un origen diferente. La parte anterior tiene un origen en el tercio lateral de la clavícula, en la parte media en el abdomen de la escápula, y en la parte posterior en el espino de la escápula, y todos tienen la misma inserción, que es en la tuberosidad deltoidea del húmero. Y cada cara tiene su función diferente. En la parte anterior tenemos la flexión y rotación del hombro. En la parte medial tenemos la abducción y aducción del hombro. Y en la parte superior tenemos la extensión y rotación del hombro. Bueno, desde la vista anterior, aquí tenemos el pectoral mayor.
Bueno, el origen del pectoral mayor en su porción clavicular es en la mitad medial de la clavícula. En su porción esternocostal es en el esternón y en los primeros 6 cartílagos costales. Y la porción abdominal en la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Su inserción es en la cresta del tubérculo mayor del húmero. Bueno, su función principal es la aducción y rotación interna del hombro. La secundaria es la flexión del hombro en su porción clavicular y extensión del hombro desde una posición flexionada en su porción esternocostal. Y este músculo es fundamental para movimientos que implican empujar y levantar y es esencial en las actividades que requieren fuerza y estabilidad en la parte superior del cuerpo. El dorsal, desde una vista anterior, es este músculo de acá. Y desde la vista posterior se puede ver esta amplitud en la espalda, que es el músculo dorsal. Bueno, su ubicación es en la parte inferior y lateral de la espalda, extendiéndose desde la mitad de la columna vertebral hasta el húmero. Su origen es en las apófisis espinosas, en las vértebras torácicas inferiores, desde la T7 a la T12. También en la fascia toracolumbar y también en la cresta ilíaca. También 3 o 4 costillas inferiores, desde la costilla 9 a 12, y en el ángulo inferior de la escápula, en algunos casos. Su inserción es en el surco interlumbar del húmero. Y su función principal es la extensión, aducción y rotación interna del hombro. La secundaria es participar en la depresión y en la aducción de la escápula, así como en movimientos de tracción hacia el brazo. El músculo dorsal ancho es crucial para movimientos de tracción, como remar, escalar y nadar. Bueno, ahora tenemos el bíceps braquial, que es un músculo que se encuentra en la porción casi lateral del bíceps, que es el que le da más amplitud a tu brazo. Aquí se puede observar mejor. Bueno, el origen del bíceps braquial en su cabeza larga es en el tubérculo supraglenoide de la escápula y en su cabeza corta en el proceso coracoides de la escápula. Bueno, su inserción es en la tuberosidad del radio y su otra inserción es en la aponeurosis bicipital en la fascia del antebrazo. Su principal función es la flexión del codo y su función secundaria es la supinación del antebrazo. Bueno, ahora tenemos el tríceps braquial que se encuentra por acá, en esta zona de acá. Bueno, el tríceps braquial tiene 3 cabezas, la larga, la medial y la lateral. La cabeza larga, su origen es en el tubérculo infraglenoide de la escápula, y la cabeza lateral y la medial tienen el mismo origen en la superficie posterior del húmero. Su inserción es del olecranon del cúbito, y su principal función es la extensión del codo, y una función como secundaria es que la cabeza larga también ayuda a la extensión y aducción del hombro. Ahora pasaremos al redondo mayor, que se encuentra en esta porción de acá. Bueno, el redondo mayor se ubica en la parte posterior de la escápula, inferior al músculo redondo menor. Su origen es en el ángulo inferior de la escápula y su inserción en la cresta del tubérculo del húmero, también conocida como el labio medial del surco intervercular del húmero. Su función principal es la rotación interna de los brazos y la secundaria es la aducción y extensión del brazo con la articulación del hombro. Bueno, ahora pasaremos a hablar de las 5 fases del ciclo cardíaco. Las fases del ciclo cardíaco son las siguientes. La primera fase se denomina como llenado ventricular, que es donde la sangre fluye a través de las aurículas hacia los ventrículos. La segunda fase se denomina como contracción auricular, que como su nombre lo dice, es donde las aurículas se contraen, completando así el llenado ventricular. La tercera fase se denomina como contracción ventricular isovolumétrica, es donde los ventrículos se contraen sin variar de volumen, ya que las válvulas están cerradas. La cuarta fase se denomina como eyección ventricular, que es donde las válvulas seminales se abren y la sangre es expulsada hacia las arterias. Y como por último, la quinta fase se denomina como relajación ventricular, lo que quiere decir que los ventrículos se relajan, disminuyendo así la presión sin variar de volumen hasta que las válvulas auriculoventriculares se abran nuevamente. El diagrama de Weavers es una herramienta gráfica utilizada en fisiología para representar y analizar los eventos del ciclo cardíaco. Esta herramienta fue desarrollada por Carl Weavers para mostrar las variaciones de la presión y el volumen en las cámaras del corazón, así como los latidos cardíacos o sonidos cardíacos, flujo sanguíneo en el transcurso de cada latido cardíaco. Aquí se muestra a continuación
los componentes clave del diagrama de Wigers. Como uno tenemos el eje horizontal, que es el tiempo. Esta representa el tiempo de cada del ciclo cardíaco. Tenemos la línea vertical, que es donde nos muestra la presión en la aorta, la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, aparte del volumen del ventrículo izquierdo, y los sonidos cardíacos, que es S1 y S2 como principalmente. 3. Fases del ciclo cardíaco. Como primero tenemos el sístole auricular, que consiste en la contracción de las aurículas, aumentando la presión de las aurículas, llenando así los ventrículos. Como segundo tenemos contracción ventricular, que consiste en la contracción de los ventrículos con las válvulas A, U cerradas, aumentando así la presión ventricular sin cambiar de volumen. Como tercero tenemos la eyección ventricular, que es donde la presión ventricular supera la aorta y la arteria pulmonar, con las válvulas semilunares, abriendo las válvulas semilunares y expulsando la sangre. Como 4 tenemos la relajación isovolumétrica, que es donde los ventrículos comienzan a relajarse con las válvulas semilunares cerradas, disminuyendo la presión ventricular sin cambiar de volumen. Como por último tenemos el llenado ventricular, que es donde las válvulas A, V se abren y la sangre fluye pasivamente desde las aurículas hacia los ventrículos. 4. Sonidos cardíacos. Se representan en el diagrama como picos coincidentes con el cierre de las válvulas. Tenemos S1, que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es el mitral y tricúspide, y S2 tenemos el cierre de las válvulas semilunares, que es la aórtica y pulmonar. Y como por último tenemos la última fase, que es el 5, el electrocardiograma SG. Este diagrama puede incluir el trazado del SG para correlacionar los eventos eléctricos con los mecánicos. Este diagrama es útil para comprender la compleja relación entre las diferentes variables del ciclo cardíaco y para identificar anomalías en la función cardíaca. En conclusión, hemos aprendido sobre la anatomía y función del complejo glenohumeral, fundamental para la movilidad y estabilidad del hombro. Este conocimiento es crucial para los preparadores físicos, ya que permite diseñar programas de entrenamiento más seguros y efectivos para prevenir lesiones y optimizar el rendimiento atlético. También hemos revisado el ciclo cardíaco, como se vio anteriormente, y sus 5 fases que ya nombramos. Estos conceptos son esenciales para entender cómo adaptar los programas de entrenamiento a las necesidades cardiovasculares de los atletas. En resumen de todo, el conocimiento adquirido sobre el complejo glenohumeral y el ciclo cardíaco enriquecerá nuestra práctica profesional, mejorando la salud y el rendimiento de nuestros atletas. Bueno, en conclusión, esto también es muy importante en nuestro rol de preparador físico, que nos ayuda a conocer cómo se comporta la articulación glenohumeral durante el ciclo cardíaco, ayuda a identificar y a prevenir lesiones relacionadas con el ejercicio o como los desgarros musculares o las dislocaciones. Y así es como nos despedimos. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Adiós.